de los países en desarrollo, particularmente la latinoamericana, ha ido en crecimiento. Y entonces muchos procesos de aprendizaje que aquí son importantes y que no lo son en Europa, por ejemplo, o en otras economías, se incorporaron. Y no se sabía tampoco bien cómo incorporarlos. Y también hubo un consenso y también hubo una discusión. Y ahora, en esta evolución, aparece el concepto más vinculado hacia la innovación social, por ejemplo, pero que sigue siendo polisémica y que sigue necesitando la discusión. Entonces, un poco es entender, por eso es importante tener la discusión alrededor del manual, porque uno lo lee y si lo ves fuera del contexto, no tomas todo lo que está alrededor de él. El manual también es parte de este proceso de aprendizaje de toda la comunidad, no solamente la comunidad académica, de las comunidades debería decir. La comunidad empresarial, la comunidad de las políticas públicas, los hacedores de políticas públicas y la comunidad académica principalmente. No sé cómo lo ven, si Nacho o Gabriela tienen una visión distinta o alguien más. Bueno, más para lo que dice Sergio ahorita. Si te das cuenta, el concepto de innovación nació en las empresas. Cuando se originó la primera edición del manual estaba visto desde las empresas. Eso no quiere decir que desde todo el siglo XX, o todo este siglo que se ha utilizado el concepto de innovación, no hubiera otros agentes o otras personas que no hicieran innovación, sino que simplemente se enfocaban en las empresas que, digamos, eran el principal agente, o agente más visible que realizaba innovaciones. Cuando se creó el manual estaba destinado a ver, bueno, si vemos que la innovación, los procesos de innovación, el cambio tecnológico, visto como una forma muy particular de innovación, es lo que nos da el crecimiento económico, lo que nos lleva al desarrollo, desde el enfoque de algunos países, bueno, vamos a centrarlos en este momento. A medida que se ha ido expandiendo, ha habido las posibilidades de realizar cada vez más encuestas más amplias, se dieron cuenta que no era el único agente y que había otros tipos de innovación que no nada más tenían que ver con la tecnología, que tenían que ver con los procesos de la empresa, que tenían que ser nada más en la parte de la industria de manufactura, sino podían entrar los servicios y podían entrar otros agentes. En la medida que se va expandiendo el concepto y los estudios, se van dando cuenta que hay otros tipos de innovación, que la innovación en las empresas es lo principal, digamos, en el manual, sí, pero ya la última versión nos dice que no es la única y que podemos enfocarnos en estudiar otras. Y que esa es parte de lo que hacemos, digamos, en el grupo y ustedes harán en su momento, en tratar de ampliar ese tipo de innovación. Digo, muchos estudios de caso ya no nada más se centran en empresas, tienen otro tipo de agentes u organizaciones que pueden ser, digo, las organizaciones en el gobierno que mencionó Gabriel hace rato, que son que poco se ha estudiado realmente cómo se dan las innovaciones ahí, qué tipo de innovaciones son, porque son muy particulares. Las innovaciones en las ONGs, que no son tanto agentes de gobierno, sino son particulares que tratan de resolver ciertos problemas, etcétera. Digo, sí se está entrando nada más en gran parte de las empresas, pero ya nos dice que hay otros agentes, que esa es la principal novedad de desde este último manual. ¿Alguien más? Si no, podemos pasar a Frascati. Y va a haber otro manual, olvídense, porque digo, a fuerza va a haber otra versión. Digo, y la otra versión va a tener que aclarar mejor, va a tener que aclarar y meterse sobre el tema de la innovación social, ¿no? Tampoco no creo que tarde los 13 años que se brincaron entre una versión. Claro que no. No, claro que no. Pero digo, es un animal distinto a la innovación en el sector productivo que está mediada por el mercado. Y en el otro caso no está mediada por el mercado. Esa distinción entre quién produce y quién usa, y cuál es la relación que media entre el que produce y el que usa, ¿no? Exacto. Pero por eso es muy importante esto que estamos ahora interactuando, ¿no? Porque es importante diferenciar y tener claro, esta es la definición para la innovación empresarial, ¿no? Uno tiene que ver más con el push y otro con el demand pull, por ejemplo. La social tiene que ver más con las necesidades que hay en el mercado que con lo que las empresas quieran imponer o quieran ofrecer a este mercado. Son cosas así como muy particulares que hay que leer el manual como para entender este tipo de detalles que son muy finos, pero ayudan muy bien a distinguir estas definiciones y diferencias entre los tipos de innovación. Listo, entonces podemos pasar a Frascati. Creo que Rubén y... ¿Con quién exponía Rubén? Con Esli. Con Esli. Ok, no sé quién empieza, pueden compartir. Comienzo yo, voy a compartir mi pantalla. Gracias, Esli.
Ok, es sobre el manual de Frascati, edición 2015. Este manual es la 7ª edición ya. Surge con la intención precisamente de comparar los esfuerzos que diversos países realizan con respecto a la I+D y permite identificar cuáles son los elementos claves que lo respaldan. Este manual se ha convertido en un estándar, digamos, para el cálculo de investigación y desarrollo experimental en todo el mundo. Es la guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental. Y bueno, lo que vamos a tocar un poco a lo largo de esta exposición son los primeros capítulos, los que corresponden a la primera parte, partes del capítulo 2, del capítulo 5 y del capítulo 6, que sobre todo se refieren a las directrices generales, a la definición de I+D en los sectores de ejecución, sobre personal de I+D y metodologías y procedimientos estadísticos. Existen 2 enfoques diferentes en el manual, digamos, para recopilar la información. Uno es a partir de quienes llevan a cabo la I+D y otro es a partir de quienes financian, ¿no?, la investigación y el desarrollo. Y también menciona que, bueno, el uso de este manual no es exclusivo para los países que integran la OCDE. Un segundo. Ok. La definición de investigación y desarrollo experimental se da a partir de, estas definiciones mencionan, no han variado grandemente en otras ediciones anteriores del manual. Si bien existen algunos casos o diferencias, estas bien actualizaciones se definen en base a cambios en la cultura o uso del lenguaje. Y define a la investigación y desarrollo experimental, bueno, que comprende el trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento, incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible. La I+D se encuentra no solo en la ingeniería, también en las ciencias sociales, las humanidades, las artes o las ciencias naturales. Y bueno, entonces también da algunos términos precisamente de lo que corresponde, lo que comprende la investigación y el desarrollo experimental. Y bueno, dice que comprende la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. La investigación básica, sobre todo, hace mención que consiste en trabajos experimentales o teóricos, cuya finalidad es obtener nuevos conocimientos acerca de fenómenos y hechos observables, incluso sin intención alguna de otorgarles alguna aplicación determinada, ¿no? Esto, por ejemplo, se observa sobre todo en las universidades. La investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados a partir de nuevos conocimientos, pero sí está dirigida hacia un objetivo práctico específico, ¿no?, y tiene una finalidad determinada. El desarrollo experimental, en cambio, consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en conocimientos existentes que se dirigen a producir nuevos productos, procesos o mejorar los productos o procesos que ya existen. Y bueno, estas definiciones son importantes precisamente para la recolección de la información. Como actividades y proyectos de I+D, menciona que una actividad de I+D es una suma de acciones realizadas de forma deliberada por los ejecutores de I+D con el objetivo de generar nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, es intencionada por quienes llevan a cabo la investigación y desarrollo y la mayoría de ocasiones se agrupa en proyectos y cada proyecto se organiza y se gestiona y tiene un objetivo específico, ¿no? También tiene sus propias metas y sus resultados esperados. Se mencionan también 5 criterios básicos que permiten identificar la investigación y el desarrollo, ¿no? Aquí se mencionan de manera muy rápida, ahorita los vamos a explicar con mayor detalle, que debe ser novedosa, creativa, incierta, sistemática y transferible o reproducible. Deben de cumplirse a cabalidad estos 5 criterios, al menos en principio, ¿no? Cada vez que se desarrolla una actividad de I+D, ya sea de manera continua o sea esta de manera ocasional. Bien, el primer criterio al que hace referencia, orientado a nuevos descubrimientos, es decir, que sea novedosa. Bueno,
En el sector de empresas, el hecho de que los proyectos de I+D sean innovadores tienen que ser evaluados en comparación con el volumen de conocimiento que ya existe en la industria, por ejemplo. Y se trata de crear un nuevo conocimiento. Es uno de los objetivos que se espera de un proyecto de I+D. Para el segundo criterio, que se basa en conceptos e hipótesis originales y que no resulten obvios, es decir, que sea creativo, esto entonces excluye cualquier cambio rutinario que pueda haber en procesos o productos. Y también al ser creativo menciona que la aportación humana es inherente, ¿no? Ya que esto es lo que conlleva la creatividad en la investigación y desarrollo. Y por eso necesita de la contribución de un investigador, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. En el capítulo 5 habla precisamente del personal que pues, se puede dedicar a la investigación y desarrollo. Ok, el tercer criterio es que existe incertidumbre con respecto al resultado final, es decir, que es incierto. La I+D implica incertidumbre, la cual se manifiesta a través de múltiples dimensiones. Un proyecto de investigación y desarrollo puede no estar precisado, ¿no? En su totalidad en un coste, por ejemplo, en el término, e incluso con respecto a los objetivos que se tengan planteados. Debe estar planeada, sí, y presupuestada, es decir, debe ser sistemático, es decir, que se debe de llevar a cabo con un plan y se debe de mantener un registro, tanto del proceso como de los resultados. Debe de dar lugar a los resultados, tienen que poder ser reproducibles y transferibles. Esto con la intención de que se aumente el volumen de conocimientos existentes. Los resultados no se deben de quedar solamente en la mente del investigador, ¿no? No debe ser solamente un conocimiento tácito, ya que corren el riesgo de perderse. Y entonces debe de haber una divulgación del conocimiento, que bueno, esto se hace de manera habitual en las universidades o en centros de investigación. Sin embargo, por ejemplo, en una empresa, bueno, quizá los resultados pueden estar protegidos por confidencialidad. Sin embargo, sí debe de haber este conocimiento al interior de la empresa y sí debe de quedar plasmado en algún lugar. Mencionan algunos mencionan algunos ejemplos que podrían darse para identificar proyectos de I+D. Algunas preguntas que podrían hacerse es cuáles son los objetivos del proyecto, si es la búsqueda de nuevo conocimiento. Podría ser entonces que la respuesta es que sí fuera entonces un proyecto de investigación y desarrollo. Sin embargo, estas preguntas deben de contestarse o pueden plantearse una vez que ya se revisaron los 5 criterios que dijimos anteriormente. Los 5 criterios que tienen que cumplirse. Si existe algún elemento innovador en el proyecto, si existe algún método, cuáles son los métodos utilizados para llevar a cabo el proyecto, en qué medida los hallazgos o los resultados del proyecto se pueden aplicar con carácter general, qué tipo de personal trabaja en el proyecto. Precisamente el personal de investigación en los proyectos se clasifica como investigadores, técnicos u otro personal de apoyo, y cómo debería clasificarse los proyectos de investigación de las instituciones de investigación, ¿no? Es decir, que puede tener un enfoque institucional quizá para distinguir entre los proyectos de I+D de lo que no lo son. Por ejemplo, los que llevan a cabo las universidades en su mayoría pueden ser considerados proyectos de I+D. Sin embargo, en algunos proyectos presentados por empresas o instituciones que no se dedican exclusivamente al I+D, entonces habría que verificar siempre que cumplan con los criterios señalados, ¿no? de investigación y desarrollo. El hecho de que cumplan algunos ejemplos, algunas actividades de I+D, innovación y casos fronterizos. La innovación consiste en sacar al mercado productos nuevos o muy mejorados, o con encontrar formas más efectivas mediante la puesta en práctica de procesos, métodos nuevos o muy mejorados de comercializar los productos. Además, se apoya de la innovación en cuanto a fines de medición en el Manual de Oslo, y menciona también que, por ejemplo, algunas actividades asociadas sí, a la investigación y desarrollo
pero tales como la solicitud de patentes, los estudios de mercado, la puesta en marcha de maquinaria, no son actividades propias de I+D por sí mismas y no pueden considerarse que forman parte de un proyecto de I+D. Entonces, bueno, señala que hay que tener el cuidado a la hora de excluir actividades que, a pesar de formar parte del proceso de innovación, no cumplen con los criterios que se requieren para ser clasificadas como tal. Por ejemplo, los prototipos. Un prototipo es un modelo original fabricado para mostrar todas las características técnicas y de funcionamiento del nuevo producto. Sin embargo, por ejemplo, el diseño y la construcción de los ensayos sí se incluyen normalmente dentro de la definición de I+D, pero una vez que esto ha sido realizado, el prototipo, las modificaciones necesarias y ya están, tiene todos los cambios pues satisfactoriamente, entonces hasta ahí finaliza la I+D. Una planta piloto, por ejemplo, igualmente, la construcción, que se me quedó aquí atorado, perdón. La construcción y utilización de una planta piloto forman parte de la I+D, siempre y cuando el objetivo principal sea adquirir experiencia y obtener datos técnicos de cualquier otro prototipo que pueda utilizarse. Por ejemplo, en la evaluación de hipótesis, en la redacción de nuevas fórmulas de productos, en el establecimiento de nuevas especificaciones de producto terminado o en el diseño de equipo y estructuras especiales necesarias para un nuevo proceso. Sin embargo, nuevamente, igual que en el punto anterior, que en el de prototipado, una vez que finaliza la fase experimental, la planta piloto funciona como una unidad normal de producción comercial y a partir de ese momento se deja de considerar una actividad de investigación y desarrollo, incluso aunque la planta siga denominándose planta piloto. I+D y diseño, bueno, existen similitudes y conexiones en cuanto a la investigación y desarrollo y el diseño. Sin embargo, no todos los diseños cumplen la principal novedad funcional que se establece dentro de los 5 criterios de la innovación. Y bueno, resulta complicado entonces separar las actividades de diseño de I+D, ¿no? En algunas ocasiones. Y bueno, esto el manual también lo trata con algún detalle en cuanto se refiere a la I+D y la investigación artística. Dice que la investigación para el arte, hace 3 distinciones precisamente entre la investigación para el arte, la investigación sobre el arte y la investigación artística la expresión artística frente a la investigación. Entonces, bueno, la investigación para el arte es la que consiste en el desarrollo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de expresión de los artistas e intérpretes. Por ejemplo, bueno, menciona empresas que se especializan en producir nuevos instrumentos musicales electrónicos, ¿no? Por ejemplo. Otras organizaciones como universidades o institutos técnicos que también podrían explorar tecnologías para las artes escénicas, por ejemplo, para la mejora en la calidad del audio, del video, de la acústica, ¿no? Entonces también podrían integrarse. La investigación sobre el arte, estudios sobre la expresión artística, es la investigación básica o aplicada. Forma parte de la mayoría de los estudios artísticos en musicología, historia del arte, estudios teatrales. Por ejemplo, en actividades de conservación o restauración. Y la expresión artística frente a la investigación. Las representaciones artísticas generalmente se encuentran excluidas de la I+D, ya que lo que buscan es una nueva forma de expresión más que de conocimiento. También menciona que el criterio de ser reproducible, pues tampoco se cumple. En cuanto a la I+D y el desarrollo de software, bueno, pues para que un proyecto de desarrollo de software pueda clasificarse como I+D, su ejecución debe dar lugar a un progreso científico y tecnológico y su objetivo debe resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o tecnológica. La tecnología de la información pues desempeña un papel importante en casi todas las actividades de innovación y también tiene una influencia en la capacidad de las empresas y de instituciones para llevar a cabo la ejecución de la I+D. Algunas actividades que pueden ilustrar el ejemplo
es, por ejemplo, el desarrollo de nuevos sistemas operativos o lenguajes, el diseño e implementación de nuevos buscadores basados en tecnologías originales, o la creación de algoritmos nuevos o más eficientes basados en nuevas técnicas. Sin embargo, por ejemplo, no es una actividad de investigación y desarrollo el añadir funciones específicas al usuario o la creación de sitios web empleando herramientas que ya existen, o el empleo de métodos estándares para la encriptación o la seguridad en cuanto a transferencia de datos, o las tareas de depuración habituales que pueden tener los programas y sistemas existentes. Además de los 5 criterios básicos, también hay algunas otras actividades que pueden definirse a la hora de presentarse criterios. No te escuchas, Esli. Esli. Se fue. Esli. No, se perdió su conexión. Sí, ¿no? Yo no la veo. Sí, se perdió el sitio. ¿Había otra presentación más sobre el manual de Frascati? Falta Rubén. Sí, yo con la segunda parte. Si Bueno, quieres, empieza a ver antes de Ya que... le quedaba muy poquito, ¿no? Sí, Sí. Órale. por favor, Rubén. Ok. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok. Bueno. Yo lo que les voy a platicar es en cuanto a las unidades de medida recomendadas, tanto para las personas que se dedican a las actividades de I+D, como al porcentaje de horas que destinan a dicha actividad. Entonces, nos dice el manual que el número de personas que participan en actividades de I+D deben ser expresado en 2 unidades. Uno que le denominan personas en plantilla y otra que denominan equivalencia de jornada completa. El cálculo de personal de I+D, tanto interno como externo, consiste en 3 acciones, que va a ser el cómputo del número de personas en plantilla, va a ser el cálculo de sus actividades de I+D en equivalencia a jornada completa o en personas año, y va a ser la medición de sus características. Entonces, haciendo como de qué se trata cada una de forma breve, tenemos el cómputo de personas físicas del personal de I+D. Aquí nos dice que se va a definir como esta unidad como el número total de personas que contribuye a la I+D interna, ya sea a nivel de unidad, estadística o nivel agregado, durante un periodo de referencia específico. Este tipo de unidad de medida se recomienda principalmente con el fin de explorar en términos porcentuales las características del personal de I+D. Aquí en el manual hacen una observación con respecto al personal, con respecto a esta unidad, en el sentido de que, bueno, nos dicen que, por un lado, puede haber personas que la actividad I+D puede representar una actividad primaria, pero puede haber para otras personas que esta actividad represente una actividad secundaria. Entonces, por eso es el valor que nos da esta variable, ¿no? También nos dice que es importante porque nos ayuda a evitar dos tipos de, digamos, de problemas. Uno de sobreestimación y uno de infravaloración.
por ejemplo, si se decidiera contar a todas las personas que dedican tiempo completo a la actividad de I+D, se estaría dejando de lado a aquellas personas que ocupan un tiempo parcial, y entonces ahí estamos dándole un valor menor a la actividad. Y en cambio puede pasar el caso contrario, que se considere a todas las personas que han destinado algún tiempo a la actividad, y entonces ahí se está sobrevalorando la actividad, es decir, se le está dando un valor mayor del que realmente podría tener, ¿no? Nos dice que existen varias opciones a la hora de declarar el número de personas físicas. Esto puede ser a través del número de personas dedicadas a la I+D en una fecha concreta, al promedio de personas dedicadas a la I+D durante un año, o al número total de personas dedicadas a la I+D durante un año. El manual nos dice que se inclinan más por la primera opción, del número de personas dedicadas a la I+D en una fecha concreta. Aunque esto también implica algunas recomendaciones, porque lo que va a llevar a tomar esta unidad de medida es que debe haber consistencia con otras unidades de medida, como ahorita se los voy a comentar con la equivalencia con las jornadas completas y con los datos que se van a recabar de otras unidades a nivel nacional. Y también hay que tener cuidado con la estacionalidad que puede generar el tener este tipo de unidad, porque eso puede influir o sesgar los datos del personal de I+D. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones. El segundo punto, que es la equivalencia a jornada completa, esto se va a definir como es un producto se define como la relación de horas de trabajo que realmente se dedican a la I+D, dividido entre el número total de horas trabajadas convencionalmente en el mismo periodo para una persona o grupo. Esta variable se considera que es la principal información estadística para efectos de comparación a nivel internacional. Aquí simplemente se está haciendo referencia a que un determinado empleado, por decirlo así, se le deben contabilizar como todas las horas de trabajo que destina, y luego específicamente las horas que destina a la I+D. Se hace la división y se obtiene un porcentaje, y este porcentaje va a determinar pues la cantidad que le destina en un periodo a la actividad. Entonces aquí nos advierten que puede haber el caso de que un investigador pueda estar involucrado en varias unidades de investigación y desarrollo, y entonces no puede ser contabilizado en todas, porque una persona simplemente puede ser contabilizado una vez al año en una unidad. Y entonces aquí el criterio va a ser la relevancia que tienen en cuanto a lo fundamentales que son en la actividad. Entonces, para un segundito. ¿Ustedes se dan cuenta que esto aburrido sobre el tema de cómo contabilizar? O sea, lo importante que es para poder saber qué cantidad de investigación y desarrollo se hace en el país. Cuando se calcula el GIDE, el gasto en investigación y desarrollo experimental, parte de estos cálculos. Entonces, el cómo, desde cuánto es la cantidad que se gasta, que se invierte en investigación y desarrollo. Entonces, para poder saber la cantidad que se gasta en un país en investigación y desarrollo, hay que recoger la información de todas las instituciones que hacen investigación y desarrollo. Y el tema es, ¿qué es lo que contás de una institución? ¿Cómo contabilizás la cantidad de I+D que hace la UAM o que hace una empresa? ¿Sí? O sea, no podemos doble contar, ¿sí? No se puede contar de que, por ejemplo, la actividad de un profesor hace docencia, investigación y gestión. Entonces, ¿cuánto es lo que se asigna a investigación y desarrollo que luego suma el monto de investigación y desarrollo que va a reportar la UAM para que eso se sume en el GIDE? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto que está señalando Rubén es súper interesante porque es aburrido, pero es el meollo de la cosa, ¿sí?
de cómo se logra contabilizar la investigación y el desarrollo, este detalle, ¿no? De cuántas horas, cómo se contabiliza, si la persona es de tiempo completo, si la persona no es de tiempo completo, si la persona dedica todas sus horas a investigación y desarrollo o no, y entonces qué porcentaje, ¿sí? Síguele, Rubén. Sí, bueno, entonces en cuanto al tema de si una persona está, digamos, involucrada en varios proyectos de investigación, cómo determinar en qué proyecto se va a contabilizar, eso lo va a dar el cociente. Y entonces, digamos que un profesor está en 3 unidades y la unidad A es el de mayor porcentaje o donde mayor relevancia tiene su contribución, entonces será contabilizado en esa unidad. Y también nos recomiendan que hay que tener cuidado cuando este cociente sea inferior al 10%, porque eso va a implicar que se están trabajando 20 días al año, y entonces, pues, ¿qué tan relevante puede ser eso en la investigación? Aunque dice que hay que tener cuidado, pero podría ser que sí sea muy relevante, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, pues, son importantes a la hora de estar tomando en cuenta estas unidades de medida. Y el tercer punto con respecto a este tema son las características del personal en I+D, tanto de las personas físicas como de las unidades de medida que ya les mencionaba. Entonces se puede hacer un desglose en cuanto al personal de I+D por el género, se puede hacer un desglose del personal según su ocupación, que es un poco lo que Leslie tocaba en sus temas, es decir, se debe identificar si son investigadores, si son técnicos o si son personal auxiliar. También se puede hacer referencia al personal según su categoría profesional. Aquí pues si es personal interno, si es personal externo remunerado o si es personal externo voluntario. Y también se puede hacer se puede clasificar por según la edad que tengan los investigadores o el personal que está involucrado. Y dan 6 categorías se recomiendan 6 categorías de edades. También se hace el desglose por según la titulación. Y aquí menciona a los niveles cine, donde únicamente se va a hacer referencia al grado y no digamos, a la carrera que tienen los investigadores. Y entonces se toman en cuenta los niveles del 5 al 8, que el 5 base el 5 hace referencia a diplomados, el 6 hace referencia a licenciatura, el 7 a maestría y el 8 a posgrado. Y los niveles del 1 al 4 son, el 4 por ejemplo son estudios de preparatoria o bachillerato, el nivel 3 son los estudios de secundaria y el 1 y 2 son los que están por debajo del nivel 3, o sea, por debajo de la secundaria. El personal de I+D también puede ser desglosado según su grado de experiencia. Aquí ya no solo importa su titulación, sino también qué formación tiene, es decir, qué carrera tiene, y eso es fundamental a la hora de gestionar el proceso de I+D, porque nos va a dar cuenta del capital humano con el que se cuenta. También se puede hacer un desglose según el origen geográfico, como su nacionalidad, su ciudadanía o país de nacimiento. Ahí también se indican otras variables que pueden ser el país donde trabajó por última vez en investigaciones de I+D una determinada persona, donde terminó sus estudios, digamos, profesionales, etcétera. Y todo esto nos lleva para dar cuenta como la movilidad que hay de personal entre las unidades, entre los países. También está, por último, los flujos de personal de I+D. Aquí es como la intención de tener como en cuenta un stock de personal de I+D con el que se cuenta. Esto para futuro poder prever, ya sea el requerimiento de algún tipo de conocimiento específico por parte de las personas, también, también para prever alguna, ¿cómo se le llama? Alguna escasez y poder tener en cuenta eso. Entonces, esos son como los puntos más relevantes de este punto. Pasando a otra cuestión que tiene que ver con la medición de la I+D, en cuanto a metodologías y procedimientos, el manual nos da una guía, pero sobre todo nos da unas recomendaciones al momento de hacer el levantamiento de encuestas. Por ejemplo, esta parte del manual está enfocado a responder la pregunta de cómo medir la actividad investigadora y el desarrollo experimental de I+D. Y nos habla que estas actividades están altamente concentradas,
sobre todo en las empresas y ampliamente extendidas a toda la economía. Y esto va a ser un problema a la hora de categorizar bueno, de la recabación de datos. Nos dice que los métodos y los procedimientos utilizados para medir el desempeño dependen de varios elementos, entre ellos de una infraestructura estadística que incluye registros de instituciones, bases metodológicas y recursos para vincular bases de datos, con el fin de mejorar la capacidad analítica y normas estándares y aseguramiento de calidad. Se presentan metodologías y procedimientos basados en infraestructura estadística, que van a proporcionar las directrices sobre el cálculo, la calidad de datos y su transmisión a las organizaciones internacionales. Aquí nos dice que la población objetivo a la que están dirigidas las encuestas van a ser las instituciones que realizan o financian I+D, y entonces va a encontrar que hay 4 sectores institucionales, bueno, que también agregan a un quinto que lo denominan resto del mundo, pero se enfocan sobre todo en estos 4 que son las empresas, la administración pública, la enseñanza superior y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. En el manual se va a enfocar sobre todo en aquellos que realizan I+D, como ya se los había comentado, y se recomienda que la unidad de muestreo sea la unidad institucional. Y entonces hace una clasificación de 3 tipos de unidades, que son la unidad institucional, que es, digamos, como tal la empresa, que es una entidad económica capaz por derecho propio de ser titular de activos, incurrir en deudas y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades. Define también a las unidades estadísticas como una entidad para la que se solicita información y para la que finalmente se realizan las encuestas. Y en tercer lugar, la unidad informante, que es una entidad que proporciona los datos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, sugiere un tipo de recomendación para cada uno de los agentes. Entonces nos dice que las empresas que realizan I+D poseen 2 rasgos significativos. El primero de ellos es que constituyen un subconjunto poco frecuente de la población total del sector de empresas y que no siempre se lleva a cabo actividad I+D de forma continua. Entonces algunas empresas, lo que nos da a entender esto, es que ocasionalmente van a realizar estas actividades y otras lo van a realizar de forma continua. Entonces es importante a la hora de levantar encuesta tener estas dos, ¿cómo se llama? Pues concepciones, ¿no? Con respecto a las empresas. Nos dice también que la unidad de muestreo para el sector de empresas generalmente será la unidad institucional, es decir, la empresa. Y los atributos de esta unidad de muestreo deben contener la actividad económica fundamental, el tamaño, la ubicación geográfica, la titularidad y el control. Y la unidad del informante dependerá de la entidad que esté mejor capacitada para proporcionar la información. Eso es con respecto a las empresas. Con respecto al sector de las instituciones, nos dice que la unidad de muestreo será el departamento, el ministerio o la agencia. Y las características deseables que se deben tener en cuenta en la unidad de muestreo para la administración pública va a ser la actividad económica fundamental, la localización geográfica y el ámbito de gobierno. Esta unidad, aquí la unidad informante dependerá de la unidad más capacitada para proporcionar la información, y esto puede incluir a una administración completa en el caso de ser una administración subnacional o una administración local. El siguiente punto es el sector, los sectores institucionales de la enseñanza superior. Aquí nos dice que las encuestas y procedimientos van a contemplar a universidades, institutos tecnológicos y otras instituciones que ofrezcan programas de enseñanza superior oficial, cualquiera que sea su fuente de financiación o personalidad jurídica. También se va a tener en cuenta, perdón, los institutos y centros, los institutos, centros, estaciones experimentales y clínicas de investigación que realicen esas actividades bajo el control directo de instituciones de enseñanza superior. Aquí nos dice que la unidad de muestreo será como tal la institución superior y que los atributos deseables que incluya el muestreo pues deben ser la ubicación geográfica y el sector económico. Y por último nos habla de las instituciones sin fines de lucro. Aquí nos dice que el procedimiento es muy parecido al que se hace con la concepción que se tiene con las administraciones públicas, pero aquí lo importante es que aquí nos puede dar como información enriquecedora acerca de en dónde se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Entonces aquí la unidad de muestreo será
será la unidad institucional y los atributos deseables serán la actividad económica, el tamaño, la ubicación geográfica y el control. Y luego ya nos da una serie de recomendaciones sobre las encuestas que pues aquí en sí nos habla en cuanto al plan de muestreo, nos dice que la actividad de I+D es un acontecimiento inusual y relativamente concentrado en un número reducido de unidades institucionales, y que por tal el diseño y el muestreo debe tener en cuenta el contexto y las prácticas nacionales. En sí es como aquí, como lo que más es la recomendación como más enriquecedora que dan. Y con respecto al diseño de la metodología para la recogida de datos, pues nos habla que estos datos pueden ser recogidos pues, por varios métodos, ¿no? Que puede ser cuestionario en papel, por teléfono, por medio electrónico, pero también hay que ser flexible porque no todas las unidades como que están bien adaptadas a estos medios, digámoslo así, y entonces también se pueden recorrer a fuentes administrativas, es decir, a datos que reportan instituciones. El cuestionario debe incluir el mínimo de preguntas básicas para proporcionar los datos sobre I+D deseados. El cuestionario debe ser lo más corto posible, estructurado, claro y ordenado. La metodología para la recogida de datos debe tener en cuenta a las personas que están rellenando el cuestionario. Esta es una parte muy importante al momento del diseño de la metodología, porque debemos de tener en cuenta que quizá hay varios departamentos que pueden contestar la encuesta, pero cada uno de estos departamentos tiene un conocimiento específico del proceso de I+D. Por ejemplo, los que están implementando como tal el diseño o gestionando el proyecto de I+D, pues pueden tener como una información muy técnica y pueden entender a la perfección los términos que maneja el manual. Sin embargo, aquellas unidades que tienen, que son la parte financiera, pues no, digamos, no tienen un manejo técnico y en cuanto al diseño del proyecto de I+D, pero sí en cuanto a los financiamientos, en cuanto a los gastos y todo este tipo de cuestiones. Y también está el área de recursos humanos, que ellos también pueden dar información acerca del personal, sobre todo, del personal que se está involucrando en un proyecto de I+D. Entonces hay que tener en cuenta como todo este flujo y toda esta circulación que pueda haber del cuestionario. En cuanto a los datos administrativos y diseño de encuestas, pues aquí nada más nos habla como de que por un lado está lo que nosotros recabamos de las encuestas, toda la información que se puede tener, pero también está la información que dan las instituciones públicas. Y entonces, por ejemplo, si se hace un match o son como muy afines, pues se puede ocupar como una fuente principal de información los datos administrativos. Pero si no hay como una relación en cuanto a términos y en cuanto a los datos que se están manejando, pues puede ser considerado como una fuente auxiliar. Y en sí es como lo más relevante de este tema. En cuanto a las consideraciones sobre el diseño de cuestionarios, pues aquí Yo sí. creo que no, yo creo que ya, porque si no, no nos Okay. da tiempo de... Pero compártanos en todos los casos las presentaciones, así nos da tiempo de conversar un poquito, ¿sí? Okay, Porque quedó súper completo la presentación que hiciste, sin duda, ¿no? Nacho, ya he visto que el taller, la carpeta del taller no la tenemos compartida con ellos. No, pero ellos tienen todo eso en el Classroom. Lo que está en nuestra carpeta de Dropbox, ellos lo tienen en el Classroom. Ok, y entonces ahí están cargando quién presenta cada día. Sí, ahí está la lista. Ok. Y si me pasan, bueno, me pueden enviar por correos, no sé si puedan subir ellos las presentaciones al Classroom, creo que sí. Pueden subirlas directo o me las pasan y yo las subo a nuestra carpeta de Dropbox. Me parece que vale la pena mucho ponerlas ahí, las presentaciones, ¿sí? Si no nos da tiempo, que ya son 1:12, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, a ver, conversemos un poquito sobre los temas más importantes de esta parte, ¿sí? Por ejemplo, las definiciones, ¿no? Bueno, primero, como ven, o sea, hay toda una metodología, y igual que en el caso de Oslo, la metodología parte de la definición, o sea, ¿qué son los conceptos? En este caso es, así como allá el concepto de qué es innovación,
Aquí el concepto es qué es investigación y desarrollo experimental, y parece muy sencillito, pero no es tan sencillito. O sea, ahí en el manual, como mencionó Esli, viene la definición de qué se considera investigación básica, aplicada, desarrollo. Cada una tiene una distinta dimensión, o sea, no es lo mismo hacer investigación movido por preguntas fundamentales, sin tener en claro una aplicación, que hacer investigación más del orden aplicado, que está enfocada, que se hace una pregunta sobre un problema y busca una aplicación del problema, y ya el desarrollo llevarlo más directamente a la práctica. Entonces, esto que parece tan sencillito, yo les comentaba la vez pasada, en México, por ejemplo, el hecho que no le hubieran puesto el experimental al decreto por el cual se crearon los estímulos fiscales a la I+D, llevó a que esos 5 rasgos que presentó Esli, ¿no? Esos 5 rasgos que caracterizan a la investigación y desarrollo experimental, no se cumplieran en los hechos. Y entonces eso llevó a que se reportaran muchas cosas que no eran realmente investigación y desarrollo experimental. Entonces, cada aspecto de los que han venido planteando es sumamente relevante para tener un levantamiento fino de qué es investigación y desarrollo experimental, cuánto es lo que se hace en los países y de qué forma es que se logra saber cuánto es lo que se hace, y si se sigue una metodología, uno puede comparar la investigación y desarrollo experimental que se hace en México, los gastos que se hacen en México, con los que se hacen en Chile y con los que se hacen en Francia o en Inglaterra. Entonces la metodología es sumamente importante. Y en México venimos levantando esta encuesta ya hace muchos años, desde el 93. Por eso cuando ustedes buscan datos sobre el GIDE, pues los datos duros, los que están, por ejemplo, en RICIT o en la OCDE de México, el dato duro empieza en el 93, porque a partir de ahí fue que se debe haber empezado a levantar en el 94 o 95, con datos de 2 años antes, ¿no? Y entonces todo lo que es anterior al 93 son extrapolaciones hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En este caso son hacia atrás, pero no están basadas en el levantamiento de una encuesta. Y en México se han venido levantando cada 2 años. Y llegó un momento, hace unos años, no muchos, en que se juntaron la encuesta de Oslo, la de innovación, con la encuesta basada en el Frascati de I+D, en una sola encuesta, que es la ECIDET. ¿Sí? Y la ECIDET ya lleva unos años, no me acuerdo si 10 años, una cosa así. Y ahora se cortó, ¿eh? Ahorita está cortada la ECIDET. Yo no he oído hablar más de la ECIDET desde el gobierno anterior, si les digo la verdad, ¿no? Pero bueno, se juntaron las dos encuestas. No somos solo México, hay otros países. Hay países que las mantienen separadas y hay países que las tienen juntas, y cada cosa tiene sus problemas metodológicos. Cada una tiene sus problemas metodológicos. Y Argentina mezcló las encuestas con empleo. Porque así es. Hace como 4 años, ¿no? Una cosa. Argentina tenía una base de datos muy buena. Muy buena. Y bueno, y de pronto lo juntaron con empleo. Entonces, cuando se juntan muchos temas, eso sesga mucho la información, porque a la gente que le preguntan, la gente ya está sesgada por los otros temas. Cuando juntás innovación e I+D, bueno, no es lo mismo el que te contesta que hace innovación y te contesta I+D desde hacer innovación, al que te contesta I+D desde solo hacer investigación y desarrollo experimental, una parte del cual se transforma en innovación. Entonces, todo esto que es un poco aburrido, porque bueno, son manuales, ¿no? Pero es sumamente importante, porque nosotros nos pasamos diciendo, y que tenemos un GIDE como porcentaje del PIB muy pequeñito. Sí, ahora es un desastre al cubo, ¿no? Está en el 0,38%. Bueno, pero ¿de dónde se sacan esos datos? ¿Sí? Bueno, todos estos datos requieren mucho trabajo metodológico y de los INEGI para poder tener la información apropiada, ¿no? Eso es lo que iba yo, que lo ideal, bueno, todo esto que se está viendo en el manual, que puede ser un poco tedioso, ayuda a entender conceptos tan abstractos como puede ser el GIDE, el numerito que te presenta el Banco Mundial, la OCDE, el mismo INEGI, que uno usualmente no entiende todo lo que incluye. Viendo esto, analizando el manual, bueno, pues ya sabemos que tiene que ver con todas las actividades que tengan que ver con procesos de crear algo nuevo y novedoso.
No necesariamente puede ser un producto, puede ser conocimiento. Tiene una parte de investigación aplicada. Tiene una parte que puede ser incluso para el arte, que muchas veces podemos decir, ¿eso qué tiene que ver con ciencia y tecnología, por ejemplo? Bueno, pues ya vemos que también tiene su porcentaje de importancia para calcular el GIDE. Lo mismo con la parte de personal, que es bien importante porque la mayoría de los modelos y de las investigaciones que se hace para ver los esfuerzos y resultados que tienen los países en ciencia, tecnología e innovación, casi siempre se pone el número de investigadores de tiempo completo que hacen investigación. Bueno, pues es un número muy abstracto que no nos puede decir tanto, pero ya analizando el Frascati y todo lo que nos dijo Rubén hace rato, bueno, pues ya vemos que no necesariamente las 8 horas que pueda trabajar un individuo están destinadas a investigación y desarrollo, o lo que puede hacer un investigador de un centro público de investigación en una universidad, pues no de las 8 horas que está o de las 40 horas que tiene su contrato, bueno, tal vez de esas 10, 12 estén en investigación y desarrollo y el resto es docencia, como dijo Gabriel hace rato, o así. Es decir, ese número tiene que ver, y por eso el indicador es investigadores de tiempo completo, o técnicos de tiempo, o equivalentes de tiempo completo, que digamos son los dos principales indicadores que ya veremos más adelante en el curso, que se utilizan para ver como el personal. Y pues también es bien complejo cómo se forma ese número que nos presentan las encuestas. Es decir, no necesariamente ese número indica que pues, tenemos 5,000 investigadores de tiempo completo. Pueden ser 10,000, pero pues les dedican la cuarta parte de su tiempo a realizar investigación y desarrollo, por ejemplo. Es un ejemplo así de acuerdo a lo que nos estaba comentando Rubén, y es como se calcula o cómo se determina ese número que al final es el que utilizamos para las investigaciones, los modelos, etcétera. Rubén. Sí, nada más un comentario que también es relevante, es que también, como comentaban en el manual de Oslo, este manual también ha ido como adaptándose y evolucionando de acuerdo a los nuevos requerimientos, debates y discusiones que hay en torno a la I+D, ¿no? Y algo que era relevante que se menciona a lo largo del documento es que en la 6ª edición, que fue en 2002 de este manual, se vio a la I+D como creadora de capital. Es decir, que dejó de verse como un gasto y ahora se denomina como una inversión. Y entonces a lo largo del manual se resalta mucho esta cuestión. Es lo que veíamos la semana pasada con Freeman y Soet, que digamos es parte de la discusión que se empezó la semana pasada. A ver, déjenme contarles cómo fue cuando nosotros tratamos de saber cómo en la UAM, en la UNAM, se contabilizaba el gasto en investigación y desarrollo. Eso fue un estudio que hicimos hace, no sé, como 10 años, para lo que era en aquel momento el Comité Intersectorial de Innovación, que lo manejaba la Secretaría de Economía. Entonces no estaba ni Nacho en aquella época ni José Miguel, fueron como 10 años, pero fuimos varios del programa que participamos en ese proyecto, que nosotros lo que queríamos era el gasto de innovación. En realidad lo que queríamos era el gasto en innovación, pero para entender también el gasto en innovación queríamos saber también cómo se contabilizaba el gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Y entonces, al ojo por ciento. Al ojo por ciento, así respondían a la encuesta, ¿sí? Tanto en la UAM como en la UNAM. Ellos tenían, porque en la UAM y en la UNAM, como se hace, tanto en una universidad se hace investigación y se hace docencia. Y se hace también gestión, administración, ¿no? Entonces muchas veces a nosotros, a los profesores nos preguntan, ¿cuánto de tu tiempo dedicas a esto, a lo otro, ¿no? Y uno, la verdad, el 100% es chiquito para decir cuánto dedicamos a cada cosa, porque dedicamos 100% a cada una, ¿no? Bueno, en fin, eso es parte de la vida de nosotros, ¿no? Y entonces, y probablemente con esas encuestas que se hacen, que son al ojo por ciento como respondemos los profesores, bueno, pues ahí se ve que hacen un promedio y esa es la forma en que responden cuando se hace la encuesta de I+D, tal cual. Y en la UNAM, pues no nos daban la cita, al final llegamos por otros lados, ni me acuerdo quién fue el que estaba haciendo la parte de la UNAM, ¿no? Pero ya ni me acuerdo quién era, pero al final llegamos por otras vías ahí a
logramos llegar a la gente, y lo que pasa es que no daban la cita porque no tenían una metodología clara para responder a la encuesta de I+D. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si así hacen las universidades, ¿qué harán las empresas? ¿Sí? Algunas más serias que tienen su laboratorio de investigación y desarrollo probablemente contesten mejor. Otras no, porque desde que tenemos realmente la cuenta nacional más estructurada en investigación y desarrollo, y sobre todo desde que hubo los estímulos fiscales a la I+D, las empresas se empezaron a preocupar por organizar mejor sus finanzas de forma de contabilizar la investigación y desarrollo. Antes no la tenían contabilizada como tal. No es que no entraba en su presupuesto, simplemente entraba en distintas partidas. A partir de que se introdujeron los estímulos fiscales en el 99, es que las empresas empezaron a organizar un poco el cómo contabilizar las actividades y los gastos en investigación y desarrollo. Entonces, el estímulo fiscal ayudó mucho a ordenar. En la parte del gobierno, tanto federal como de los estados, también hubo instrucciones desde la Secretaría de Hacienda hace como 8 años, una cosa así, tendientes a que se empezara a contabilizar mejor la investigación y desarrollo. Entonces, las entidades federativas hoy contabilizan mejor que antes, lo cual no quiere decir que todas lo contabilicen bien, porque eso te lo dicen los directores de los consejos de ciencia y tecnología actualmente, que al día de hoy hay muchas entidades que no contabilizan bien la investigación y desarrollo. Entonces, todo esto que estamos viendo en el manual, que uno dice es obvio, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Bueno, pues da mucho trabajo su implementación, y son procesos en los cuales los países, las distintas organizaciones en los países tienen que estructurarse mucho mejor para dar una respuesta más apropiada a la encuesta, y de esa forma tener un mejor dato que compartir y comparar a nivel internacional, ¿no? Una pregunta, Gabriela, ¿no combinaban ese ojo por ciento con información de proyectos CONACYT, de los proyectos de la DEGAPA, en la UNAM y así? Sí, pero ¿sabes qué? Probablemente sí, pero hace tiempo, José Miguel, que no hace tanto tiempo que son tan importantes los proyectos Ya. docentes, ¿sí? Hoy en día están mucho más estructuradas las unidades de vinculación o de planeación de las universidades. Hoy mucho más que hace 10 años. Claro. O sea, estoy segura que si hoy repetimos lo que hicimos hace 10 años, tendríamos mejores datos, ¿sí? Pero es un proceso que tienen que ir aprendiendo cómo organizar, ¿no? Porque a mí me pasó, pero en una empresa en España, una multinacional, que cuando supieron que yo estaba haciendo, yo entré a trabajar ahí como pasante, y entonces cuando supieron que yo estaba haciendo la maestría, en la misma maestría de ustedes, ¿no? Y bueno, en el caso tal del doctorado, pero en el mismo campo, me dijeron, tú mismo eres, tú eres el que vas a llenar la encuesta. Yo tenía 2 meses ahí, ¿no? Y ahí fue, ¿a quién pusieron? Al pasante que estaba recién llegando a llenar la encuesta. Nadie la quería llenar. Se toman decisiones de política sobre política basada en la evidencia, pero una evidencia sistematizada de forma muy regular. Y Yo eso es tenía un trimestre y 2 meses en la empresa. Y eso es en empresas grandes, ¿no? En las empresas medianas y pequeñas, que las Peor. cuestiones de I+D son más informales, es decir, que ni siquiera tienen un laboratorio o algo así. Medirlo es mucho más complicado. Por eso de repente ver metodologías o formas de facilitarle a quien responde, no nada más al de la empresa, sino al respondiente, como comentaba Rubén hace rato, sino al último, el que realmente va a contestar, que tenga la información clara, que las preguntas sean claras y que lo guíen a que realmente la información que nos está dando, y digo nos está dando porque a todos nos ha tocado levantar encuestas, sea lo más pertinente y apegada a la realidad posible, porque si no de repente el indicador que estamos tomando no es verídico, no es lo suficientemente robusto como para darnos un verdadero indicativo de lo que está realizando las empresas. Y por eso también es útil ver el manual de Bogotá, porque el manual de Bogotá nos dice eso, que Bogotá buscaba crear indicadores que tuvieran que ver más con la idiosincrasia, con el entorno latinoamericano, porque las empresas latinoamericanas eran eso. Las relaciones de I+D o las formas de I+D son más irregulares, más informales en el sentido de que no están estructuradas en un departamento o tienen un presupuesto o están en el organigrama, sino distintos agentes de las empresas o distintos individuos son los que lo realizan.
Y todo eso ayuda como a crear este entorno de los indicadores de CTI. ¿Alguien de duda, comentario? Sí, yo me salgo en este momento porque tengo otra reunión que tengo que abrir. Ok, doctora. Sí. Está bien. Luego. Y yo me voy con ella a esa misma reunión. Tú Adiós, también. Miguel. Bueno, ¿Está bien? hasta luego. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Esli, ¿algo que quieras agregar? Porque te faltó un pedacito, ya casi nos vamos, pero... Sí, muchas gracias. Era precisamente en torno al alcance y definición del personal de I+D, ¿no? Precisamente cuando se considera como personal interno o personal externo dentro de la empresa. Y esto es importante para lo que mencionaba Rubén, ¿no? Para la contabilización que se tiene que hacer, ¿no? Precisamente del personal de I+D en las empresas. Y entonces, bueno, por ejemplo, una empresa, ¿no? Lo que se comentaba, puede incluso estar haciendo I+D solo con personal externo, ¿no? Solo con personal contratado. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que contabilizarse en ese sentido? O el personal interno, sí, pero son, por ejemplo, los asalariados, sí, pero entonces, ¿en qué casos se pueden considerar? Los estudiantes de doctorado, por ejemplo, que son considerados, sí, personal de I+D, ese es un apartado que lo tiene en específico. Un segundo. Digo, puedo abrir mi presentación, pero creo que me quiero ir muy rápido porque ya casi terminamos. No te preocupes. El personal, cómo debe ser tratado, ¿no? Si es personal que tiene una maestría, que tiene un doctorado, si entonces el estudio que está haciendo al interior de la empresa, cómo es una tesis que conlleva nuevo conocimiento, entonces sí es considerado como investigación y desarrollo, pero también, por ejemplo, los becarios, ¿no? Que no reciben un salario, también son considerados personal de I+D, esto como personal externo, o los voluntarios, o por ejemplo, hablaba también incluso los profesores eméritos, ¿no? Que, bueno, ya fueron investigadores en algún tiempo, ya no pertenecen a una universidad, pero siguen haciendo investigación en muchos casos dentro de la universidad, de universidades o hasta dentro de empresas, ¿no? De manera, en ocasiones hasta voluntaria, ¿no? Creo que era como a grandes rasgos, pues, ¿no? Esta parte que precisamente daba entrada al tema de Rubén, ¿no? Sobre la medición exactamente, el personal en I+D, ¿no? Y una disculpa porque mi internet de pronto es estable y de repente se traba. No te preocupes, a todos nos pasa, también pasa a la señora del fierro viejo, la de los tamales, la nueva normalidad. Ok, entonces, si no hay algún otro comentario, la próxima semana, déjenme ver quién presenta. Presentan Gaul, presenta Guadalupe, Rodrigo y Daniel, y Radosevic presenta, no sé quién presenta, a ver, dame un segundo. Jerry, Daniela y Antonio, ¿ok? Si no hay nada más, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias. Gracias. Presentaciones, o traten de subirlas, por favor, ayer a cada uno de los apartados, ¿no? Si no pueden, me las mandan, yo las subo. Sí, por favor, porque yo veo que no tengo acceso a Classroom, estuve viendo y entonces solamente tengo un correo que tiene un Drive, presente donde está esta bibliografía. ¿Todavía no que tienes correo institucional? Ah, sí, ya lo tengo. Ahí es donde busco, ¿verdad? Disculpe. En el correo, no, en el correo institucional, con ese te inscribes al Classroom. En un rato te mando la liga. Ah, ok, perfecto. Sí, muchas ¿Alguien más le gracias. falta liga o no tiene acceso al Classroom para de una vez? ¿No? Entonces, ok. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, buen día. Hasta luego.